Antes que nada, permítame presentar a Alejandra Celedón. Ella es una joven de las nuevas generaciones de teóricos, historiadores y que además ejerce la profesión de arquitecta, formada en Bartlett, en Inglaterra, perdón, en la Universidad de Chile. Posteriormente hace estudios superiores en Bartlett y el doctorado, el PhD en Architectural Association. Tiene en su haber una curaduría, interesantísima curaduría, que se llamó Stadium, que se ha presentado en la Bienal de Venecia del año 18. Al año siguiente se hizo junto con Nicolás Zutzing, presentaron la Bienal de Arquitectura Chilena en Chicago. Tiene publicaciones, y en fin, dirige el Magíster de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago. Eso es una breve síntesis de su prolífera producción, y tenemos también otro miembro de este pequeño grupo de conversaciones, que es Cecilia Puga, que casi no necesita presentación, pero de todas maneras recordar que su obra más reciente es una de las pocas de la envergadura y los alcances que pueda tener justamente el restauro de el Palacio Pereira, que se va a convertir en la sede del Ministerio de la Cultura, creo, y que está ya culminada. Lamentablemente la agarró el virus, es decir, quedó todo medio paralizado, pero de todas maneras es una de las obras más relevantes de la conservación y el restauro del patrimonio chileno. Es decir, gira el tema de hoy a partir justamente de la experiencia de Alejandra con Stadium, que fue el tema con la cual se presentaron en la Bienal de Venecia, y el Palacio Pereira. Hay una no casual encuentro, cruce con la memoria. Yo creo que hay una constante presente aquí, que es el registro de una memoria que de una manera tremendamente intrigante clasificó, seleccionó en sus dibujos Piranesi. Así que eso me parece que es una imagen tremendamente intrigante, subyugante y motivadora para que se pueda iniciar una conversación precisamente a partir de esta noción de memoria, si les parece. Así bueno, parto yo, Alberto, agradeciéndote la invitación y agradeciéndole a la Diego Portales también por tenernos en este ciclo, y agradeciendo a todos los que están acá, que no vemos, pero sentimos con la Alejandra. Y lo primero que quería contarles es que cuando Alberto nos invitó a esta conversación distendida, que no es una entrevista, ni es una conferencia, pero que no por ello deja de plantear temas relevantes de la disciplina, empezamos a ver con Alejandra cuáles podrían ser puntos de encuentro, cuáles serían puntos a partir de los cuales establecer un primer puente para entrar en una conversación. Y lo que partí, nos intercambiamos material y yo me metí en el catálogo de la exposición que Alejandra y su equipo con Tomás Villalón y un grupo de gentes armaron para la Bienal de Venecia del 2018. Y en el catálogo hay una imagen de Piranesi, que es la planta de Roma basada en forma Urbis Romae, que antecede el prólogo escrito por Anthony Wilder. Y me interesó mucho esa imagen porque es una imagen con la cual nosotros trabajamos en
en una serie de atlas con las que trabajamos en el ámbito docente, que es un tema que también estuvimos explorando con Alejandra, pero que queda para una futura, para una nueva aventura, porque es algo que hay que elaborar un poco más y trabajarlo. Pero lo interesante era que ella aportaba esa imagen como una representación o como un contrapunto a su montaje en la Bienal y al proyecto de Stadium que mencionaba Alberto. Y nosotros también hemos trabajado con esa imagen que es esta especie de reconstrucción, digamos, de esta utopía de la forma disuelta que llamó Tafuri, hecho por Piranesi en el siglo XVIII, y que representa a esta Roma fantástica que se construye a partir de estos restos de este enorme mapa que se mandó a hacer en el siglo III a.C. Entonces, la imagen de Piranesi es un ejercicio de montaje que el texto de Bidler se agarra desde ahí para poder hablar de la obra de Alejandra. Un ejercicio de montaje que constituye una memoria que es una memoria inventada, que adquiere una realidad mediante el grabado, mediante la construcción de esta pieza gráfica y que constituye una nueva condición física de esos restos. También obviamente ese grabado es una operación política, como la mayoría de las imágenes que todos producimos en arquitectura y en otros ámbitos también, en el sentido de que busca ser parte y contribuir a la construcción de un cierto mito nacionalista en torno al Imperio Romano, a la grandiosidad del Imperio Romano. Y esta visión fragmentada de Roma se muestra como un archipiélago, como una colección de piezas cuyo soporte y el marco y el espacio intersticial que existe entre las piezas es tan importante como las piezas mismas y sugieren una nueva manera de entender esos espacios urbanos, un nuevo sistema de relaciones. Y nosotros ocupamos esta pieza justamente para hablar sobre sistemas de relaciones. Lo que es interesante de la imagen es que opera como un contenedor que a partir de una imagen de compresión, de apretar todas estas piezas en este diafragma, reconfigura una realidad que es fragmentaria y por lo tanto hay una operación de desplazamiento desde esta imagen de la Roma monumental, etcétera, a esta lectura arqueológica crítica de los restos de este imperio. Y por otro lado, la instalación llamada Stadium, que como decía antes realizó Alejandra con su equipo, con Tomás Villalón y con un grupo bastante grande de profesionales, se arma también a partir del descubrimiento de una imagen, que es una pieza gráfica también, que es en una investigación que Alejandra realiza sobre el tema de los procesos de erradicación en épocas de dictadura, descubre un plano en el que se representa simbólicamente distintos espacios urbanos, distintas áreas urbanas, con la forma del estadio. Y se agrupan simbólicamente, como decía, en esta nueva forma que rearma una historia o arma una acumulación de evidencia que llama Nicolás Bidler, sobre la aproximación de esta relación física, digamos, del estadio con esta representación de distintas áreas de la ciudad donde se ubicaban estos proyectos de erradicación en curso. Y
Entonces pensé que había algo interesante en el contrapunto en este proyecto de Alejandra y su equipo con la recuperación del Palacio Pereira que hicimos junto a Paula Velasco, Alberto Moleto, y en el que participaron además un equipo profesional bastante grande en el que está Fernando Pérez, Alan Chandler, Luis Cerco, Pedro Bartolomé, etcétera, que la memoria o la construcción o esta operación se hace en cambio ya no a partir de una pieza gráfica, de una pieza simbólica, sino que a partir de una realidad física, a partir de una pieza que tiene una realidad física. Y que su historia, la historia del Palacio Pereira en el proyecto que nosotros participamos, no se construye a partir de una acumulación de evidencia, sino que se construye a partir de un conocimiento profundo de su carne, de la materia que lo construye. Y la operación sobre él es básicamente una operación física. Por supuesto existe un contexto histórico, existe un contexto tecnológico asociado a las albañilerías simples del siglo XIX, pero la manera en que nosotros como equipo abordamos el proyecto y la manera en que como una pieza arqueológica se aborda su recuperación tiene que ver con ese conocimiento directo de la condición física y material que llega a nuestros tiempos. En cambio, la instalación de Venecia, yo diría que parte de esta pieza gráfica, que es un documento histórico, que es una evidencia y es documento de archivo, y por lo tanto la operación en eso es una operación de carácter fuertemente simbólico. Y ahí siento que hay un contrapunto interesante que representa también dos maneras de aproximarnos a la profesión entre Alejandra y yo. Alejandra desde el ámbito más teórico, o definitivamente teórico, y yo fundamentalmente desde la obra y desde la práctica. Los fragmentos de Piranesi, purgados, dice Bidler, de la sangre del imperio, en relación a las ruinas del estadio que en cambio exhibe sus manchas intactas, generan un vínculo en el sentido de que ambos están de alguna manera construyendo, contribuyendo a la construcción de este discurso nacionalista grandilocuente. Y entonces cuando Alberto, vuelvo al inicio de esta introducción, Alberto nos invita, empezamos a ver las imágenes y con qué imágenes íbamos a abrir la conversación, y Alejandra propuso una imagen de este conjunto de piezas y de fragmentos basado en forma Urbis Romae de Piranesi, y fue divertido porque yo elegí otra. O sea, hablando de lo mismo, ella eligió una en que el plano del contexto histórico, geográfico y simbólico que está asociado a los fragmentos forma parte de la imagen. Es decir, que hay un vínculo de esa pieza con su contexto. En cambio, la imagen que yo elijo y que es la que está en el afiche, es una de las imágenes que representa la pura colección de fragmentos. La pieza, que de algún modo, y si es que fuera posible, asumamos que sería posible de alguna manera, es una pieza sin el relato asociado, sin el contexto. Y en ese sentido, la imagen que elige Alejandra es una que favorece una comprensión totalizadora de la operación de rescate de la memoria, y que está representada en la obra Stadium. Y en cambio la nuestra, la mía, y la que usamos nosotros en nuestra práctica docente, al deshacerse, lo digo entre comillas, al deshacerse de su contexto, gana autonomía y habilita nuevas lecturas y usos, y de alguna manera nos permite, nos abre la puerta para bailar entre esos fragmentos. La operación de recuperación del Pereira tiene que ver con esa manera de entender esa ruina. Y me encantaría que le tiro la pelota a Alejandra para que ella pueda tomar esa
ese hilo. Gracias Cecilia, y gracias Alberto y Gonzalo por la invitación. Es un honor estar aquí con Cecilia y ustedes conversando. Y sí, estas como dos imágenes, a partir de la misma imagen, es un excelente inicio de Cecilia, de decir, por fin encontrar algo. Dijimos, bueno, en esta imagen podemos como trabajar varios temas que nos interesan, pero esta elección doble, ¿no es cierto? Como de una imagen distinta y que nos permitía, creíamos, hablar de varias cosas. Y que cruza el trabajo, yo creo que también de ambas, en una conversación, como decía Alberto al inicio, quizás más horizontal que una entrevista o en otro formato. Y en esto también es bien importante esto del marco donde están los fragmentos que elige Cecilia. A mí había algo de este como desafío y tarea que enfrenta Piranesi de a partir de estos fragmentos de memorias pasadas, intentan reconstruir un momento anterior, ¿no es cierto? Tal como lo hace el Palacio de algún modo. Yo tuve la suerte de poder visitar el Palacio junto a Cecilia, Paula, en una visita en la mitad de la obra, donde nos mostraban en estas como técnicas de decapado, cómo iban capa a capa, llegando a ciertos puntos de la historia, y a cuál momento llegar, ¿no es cierto? Cuán atrás uno llega. Entonces esta reconstrucción material del palacio tiene que interpretar también estas capas como históricas, pero también simbólicas, qué es lo que se restaura, cuál momento de la memoria, cuántos momentos pasados, que es una operación que también tratamos de hacer con Estadio, en el sentido que no era solo, partía desde un evento, pero nos interesaban también estos estadios del estadio, muchos momentos, o sea, este monumento, que sería el estadio o el palacio, como testigo de la ciudad, de nuestra propia historia nacional, y que para mí fue bien fascinante esa visita al palacio, o sea, encontré un trabajo que además en general tampoco es tan común de los arquitectos. Un poco también Alberto cuando introducía el palacio decía esto va a ser un emblema de cómo una restauración puede ser hecha en Chile, en una construcción propia, y cómo se vuelve entonces la propia obra de Cecilia también testigo de estas transformaciones de la ciudad en un lapso, no sé, de 130 años, en el caso del estadio un poco menos, serán 80, pero las dos tienen alguna aspiración como trabajo a devolver a un edificio fragmentos del pasado que están perdidos, que están olvidados, que están sobre capas de polvo, en versión real y metafórica, ¿no es cierto? Y en eso, bueno, están corriendo detrás en las imágenes del palacio, tenemos otras del estadio, pero es que partí todo de nuevo para ilustrar estas dos imágenes que hablaba Cecilia, que también a mí me llama mucho la atención de la intervención que hacen en el edificio, este intento como de restitución tipológica, ¿no? Ellos, el equipo también, descubren esta planta original, que quizás Cecilia nos puede hablar más, siguiendo como esta huella de la organización original del palacio, y la nueva intervención va a llenar estos espacios, ¿no es cierto?, entre fragmentos de lo que queda, de los vacíos resultantes, de demoliciones, de colapsos sucesivos, intentan y lo hacen devolver al edificio esta estructura espacial previa, ¿no es cierto?, el transepto, que nos puede hablar mucho Cecilia, que desde el exterior ingresa con fuerza con esta calle interior, y en ese sentido, en esta doble imagen que elegimos del mismo trabajo de Piranesi, quizás el trabajo entre fragmentos para el Palacio Pereira es clave, ¿no es cierto?, materialmente, y en cambio en Stadium, algo que repara Cecilia en una conversación previa que tuvimos, nosotros tenemos que llenar también, pero quizás con otros registros, ¿no es cierto?, con documentos de archivo y con otros formatos, con fotografías, con relatos, con evidencia documental o archivos audiovisuales, que también nos parecía como una aproximación tipológica de algún modo, a rescatar una tipología, y que en el caso del estadio también van a aparecer imágenes luego, pero esta referencia a la fascinación de Aldo Rossi con los estadios hechos luego vivienda, y esta como capacidad indéxica de contener en un monumento también la ciudad que contiene esta imagen de Piranesi. O sea, es un plano de la ciudad de Roma, pero que está construida con la planta de tanto monumentos como viviendas de la ciudad en su corte en planta baja. Que en el caso del estadio era un
una de las también guías o impulsos, obsesiones que nos llevaba a mirar esta planta tan particular de un monumento, pero que contenía vivienda, que contenía la ciudad. Pero no sé si Cecilia quieres comentar esto del palacio y de la tipología original. Bueno, yo creo que son interesantes las dos piezas y a mí me parece particularmente valiosa la manera en que ambos se hacen cargo la instalación, porque no estamos hablando estamos hablando de la instalación como obra, digamos, y el palacio como testimonios o registros de periodos históricos muy relevantes. El palacio también representa una manera de crecimiento de la ciudad, representa una cierta forma que las élites se dieron en un determinado momento de la historia de Chile como para escenificar, digamos, la vida social que empezaba a tener un mayor espesor a mediados o a fines del siglo XIX. Representa también el fracaso del modelo de crecimiento hacia el poniente, hacia la Quinta Normal, la interrupción de ese proceso y después representa la historia de un edificio que es capaz de contener durante los 125 años de vida, desde una vivienda particular, una escuela pública de niñas, el Arzobispado de Santiago, la sede de las juventudes del MIR, antes en la época de la Unidad Popular, y finalmente una ruina en los últimos 40 años, etcétera. Y el edificio de alguna manera también colapsan en él ese desarrollo de Santiago en un periodo de tiempo más expandido, si se quiere, y del cual la materia y su condición física es la que va registrando todos los avatares de esa biografía, digamos. Entonces, la memoria que se trata de recuperar es una memoria dinámica, es una conversación con la historia, es una conversación con el presente también, porque es una conversación que busca dar espacio a las realidades, a las distintas realidades que este edificio representó y representa. Tanto las realidades programáticas, por lo cual se adoptan y se hacen parte del proyecto todas las intervenciones que se hicieron a lo largo de los años posteriores a la venta de la casa, y son transformaciones propias de nuevos usos, como de las condiciones de ruina con el que nosotros recibimos el edificio luego del concurso al que llama el Estado de Chile y que ganamos como equipo. Entonces hay ahí una cosa interesante de cómo estas dos piezas, el palacio por un lado y esta instalación, toma esa parte de la historia y la comprime, la compacta, y para generar una nueva realidad, y una nueva realidad que es una realidad, en el caso de la instalación, si uno se fija propiamente, más allá de la pieza gráfica, de la representación, etcétera, pero uno ve esa pieza de tierra con forma de estadio, puesta en una habitación en semipenumbra, también de tierra, pero tierra cocida, que es la galería donde está el pabellón de Chile, en el Arsenal, en Venecia. Y uno entiende esta pieza en diálogo, esta pieza de este barro precocido, digamos, en diálogo con esta albañilería industrial veneciana. Aparece ahí una dimensión que a mí me parece sumamente interesante, que también involucra la realidad material. Y a mí me encantaría, Alejandra, que tú contaras un poco
esa parte de la historia, digamos, porque la otra la tenemos súper clara, o sea, lo que estamos representando, de qué es lo que estamos hablando, de cómo en ese lugar colapsa toda una política de muchos años representada, en fin. Pero tu instalación también tiene una realidad material y establece un diálogo con una preexistencia que es el arsenal, y hay un proceso constructivo involucrado que no es cualquier proceso, o sea, se trabaja con barro batido. Me interesa también ver si es que desde esa perspectiva uno podría mirar esa obra y generar quizás otros vínculos también con esta construcción de memoria. Pensaba también, volviendo a estas imágenes del Forma Urbis, y que tiene esta como condición arqueológica de evidencia, pero tiene una aspiración como científica, ¿no es cierto? No, Se congeló. Ya. Bueno, Se congeló. podemos... no La voz de Alejandra se congeló. ¿En serio? En lo mejor del inicio de la narración acerca de su materialidad. ¿Y ahí? Ahí no, sí, ahí estamos. Perdón. estamos. No, que volviendo a este plano, a esta reconstrucción grabado de Se interrumpió otra vez. Piranesi, de estos fragmentos, no tiene una... ¡Ay! Qué cosa más rara. ¿Y ahí me escuchan? Sí. Sí, dale. No sé si es la presentación, la voy a volver a poner. Que no tiene una aspiración científica, ¿no es cierto?, de reconstrucción exacta, sino que más bien tiene que ver con que hay una invención también, no es solo descriptivo, no es solo, no sé, en el caso del palacio completar el edificio, sino que hay una invención en ello también, y en el estadio ya no hay una pretensión, y mucha gente pregunta, pero realmente estas personas fueron, sino que también hay una invención o un momento como creativo en devolverles esta imagen de una ciudad que realmente no existe, que es lo mismo que hace Piranesi, o sea, es una Roma inventada, como decía Cecilia al inicio, o una nueva Roma, que tiene esta como carga también geográfica y política, la ciudad como ese lugar. Y ahí también recuerdo que cuando en esta visita con Cecilia ella hablaba de la ingeniería inversa que usaron en el palacio, y algo que luego, sin ninguna conexión, Bidler usa para también dar cuenta del pabellón como una arqueología inversa, que también creo que nos comunica en el sentido que sin una aspiración completamente científica de restitución exacta de un momento, tiene que ver con devolver estos pedazos de ciudad, de memoria, de historias, de narrativa, en la operación de composición, que finalmente la tiene el palacio, ¿no es cierto? Tiene estos fragmentos de este marco que es el sitio, y en el caso del estadio, un poco con las diferencias, por supuesto, de formato que tiene, es como traer desde la ciudad a una pequeña habitación unas historias más largas, o sea, cada uno de estos fragmentos y pedazos de cada una de las poblaciones se desenvuelven como narrativas más largas de momentos pasados, donde las historias se empiezan a cruzar, donde uno es capaz a través de uno de estos fragmentos contar la historia de ese día en el estadio, pero también la visita del Papa, que también fue al estadio, o sea, se empiezan a entrecruzar y como a restar en el tiempo y en el espacio de diferentes lugares, diferentes temporalidades. Y esto es un concepto como que usa Biblia para explicar el estadio, lo llama arqueología inversa, o habla de lo forense, que también me recordaba mucho en esa visita este trabajo que tuvieron que hacer Cecilia, que era casi detectivesco, ¿no? O sea, mostrando unas capas de pintura, unas capas de historia que se tienden a cruzar. En las fotos, en las imágenes que mostrabas antes, a mí me parece sumamente atractiva. Por ejemplo, esta realidad, que es una realidad, esa fotografía anterior en que aparece el arsenal vacío con toda la maquinaria, es un momento de la obra del Pereira. O sea, nosotros vivimos ese momento muy fuertemente cuando entramos, y creo que ahí se produjo una primera conversación con la preexistencia, o con
que en el caso tuyo son dos cosas, porque hay una preexistencia física, que es el pabellón, que es la galería en la cual vas a instalar esta pieza, pero también hay una preexistencia simbólica que tiene que ver con esta pieza gráfica que tú descubres en una población haciendo esta investigación sobre procesos de erradicación. Entonces, se cruzan esas dos realidades y eso produce esta pieza maciza de tierra batida, que a mí me parece que en sí mismo tiene un valor y me interesa un poco, volviendo a este contrapunto de las dos imágenes de Piranesi, de la colección de fragmentos, me interesa como volver a pensar en esa pieza fuera de su contexto teórico, histórico, etcétera, y en qué validez tiene esa pieza en tanto materia, en tanto forma, en tanto sistema de relaciones con su entorno, en tanto construcción de una experiencia, en tanto abrir la posibilidad a un visitante, a un arquitecto que la ve, que la toca, que la siente, que la huele, etcétera, a cruces que no necesariamente son cruces que se alimentan desde desde esta búsqueda, digamos, científica de documentación de archivo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que es interesante en ese sentido cuando uno trabaja con la preexistencia, porque la preexistencia ya viene cargada. O sea, poner esa pieza seguramente en el MAC o ponerla en el Arsenal, seguramente fueron dos experiencias completamente distintas. Y probablemente la interacción que se produjo en ese punto provoca lecturas completamente distintas. Entonces, nosotros al insertar esta pieza nueva, que el marco que tú mencionabas del grabado de Piranesi, de alguna manera en el que las piezas se tienen que encajar, tienen que caber, y uno se imagina que ha habido todo un trabajo de encaje, ¿no es cierto? Porque no es un puzzle en que cada pieza encaja perfectamente, queda espacio entre medio, hay misterio entre medio, hay algo no relatado entre medio, que es ese vacío que está perdido, que forma parte de la ausencia y que al ser representado adquiere una nueva realidad, ¿no es cierto? Entonces, ese gap que hay entre la certeza histórica de archivo, del material, y una cierta realidad encontrada, es un ámbito de proyecto súper interesante cuando uno trabaja con preexistencia. Y yo creo que hay en las piezas de estadio se producía eso entre tus propias piezas de barro, pero también entre esa pieza y el contenedor. Y en ese sentido es interesante el artículo que introduce el catálogo cuando hace referencia a cuando la arquitectura se hace cargo de proteger una pieza adentro y de alguna manera hay un proceso de monumentalización en esa operación de una arquitectura adentro de la arquitectura. Yo creo que ahí el Palacio mira este proceso desde otra vereda completamente distinta, en el sentido de que esa caja es una caja que tiene que ver nuevamente con la historia de Santiago, con la subdivisión predial, con cómo escurrían las aguas, pendiente abajo, digamos, por la mitad de las manzanas fundacionales, de cómo se fueron dividiendo los paños y que finalmente quedó este rectángulo de 30 por 60, orientado de una manera muy determinada. Las calles, las fachadas principales siempre estaban en las corridas oriente-poniente, las calles norte-sur eran siempre secundarias en relación a y tenía que ver con un proceso de subdivisión, de densificación, digamos, de la manzana fundacional. Entonces, esa es la caja en la cual la pieza original y la pieza nueva se encuentran. Es ese perímetro. Ya no hay, y en ese sentido yo siento que la operación es menos
menos monumental. Es una operación de yuxtaposición, es una operación bastante horizontal que pone, y Emilio de la Cerda hace una que a mí me gusta mucho, como él plantea un poco el rol del trabajo con el patrimonio hoy día, que es legarlo a las futuras generaciones, pero con patrimonio adicionado, digamos. En este sentido, la obra contemporánea sería este patrimonio que se agrega al patrimonio recibido. Y en ese diálogo, digamos, entre lo nuevo, creo que hay algo que me interesa en el sentido de no establecer esa jerarquía tan radical que las fotos del Arsenal y la foto después del MAC representan, y que tiene que ver también con la escala de la obra de arte, la escala de la obra de arquitectura, que son dos mundos completamente distintos. No solo de escala, no me refiero solamente al tamaño y al espacio museal como institución que lo recibe, sino que me refiero también a unos aspectos de orden funcional, de orden operativo, que tienen que ver con la manera en que nosotros como arquitectos de obra nos aproximamos, que es distinto, digamos, probablemente a la manera en que tú como historiadora o como crítica o como teórica te aproximas a ella. Sí, yo creo que ahí ese como el edificio dentro del edificio que está en algunos de los dibujos, así como qué pasa si metemos un estadio dentro de un museo o el museo adentro del estadio, o esa como desfase de escalas, de lugares, que es más posible, ¿no es cierto?, en el ámbito de la exhibición o de la especulación teórica, porque no hay materialidad, porque no hay... más bien el palacio tiene que agregar otro fragmento más para que este mapa haga sentido, ¿no es cierto? Y en eso creía yo esto como de que es una conjetura, no solo una reconstrucción completamente científica de la parte que le faltaba, ¿no es cierto?, al edificio para ser terminado, ni es una maqueta o modelo a escala del estadio, sino que tiene algo similar a esta forma urbis, en que es una conjetura sobre la forma de la ciudad, finalmente, tanto en Pereira como el estadio, que a mí me interesa mucho. Y por supuesto que la posibilidad que tuvimos de hacerlo 2 veces, que no sé si el esfuerzo de hacer 2 veces en Pereira tenga esa como ligereza. Que nos cambia de contexto, ¿no es cierto? Por supuesto que para el equipo construirlo en Venecia, en ese arsenal, hablando tú cuando hablas todos los programas por los que ha pasado el Pereira, el propio arsenal tenía su propia historia y nosotros traíamos otro edificio, otra reconstrucción de un edificio con su propia carga, también en el contexto, por supuesto, geográfico, político y de una bienal también, a traerlo en Chile a un museo simétrico, también parte de la propia historia de la ciudad, o sea, las distancias eran reales ahora, no eran las distancias de este centro del estadio hacia las periferias, ahora eran incluso medibles desde ese museo, y también cómo obliga a reformular los elementos de la historia, o sea, están estos fragmentos que desenvolvían relatos, la pieza nunca cambió, ¿no es cierto?, pero también la fragilidad del material, o sea que hay algo como esta historia también es frágil, y que no es una pieza conservable, sino que destruible al tacto, digamos. Que también es algo bien como enigmático de la pieza, creo, que a pesar del peso de la historia y de la memoria y todo eso que sabemos, finalmente la pieza la muestra por unos meses y no está pensada para durar, ¿no es cierto? Que es algo como también propio de las condiciones del encargo, digamos, del desafío del tamaño de esa pieza, que te van llevando también a encontrar maneras de contar unas ciertas historias, que yo creo que los edificios también lo hacen, ¿no es cierto? Los edificios en tanto obra, no en este sistema de registro. Si me permite, Alejandra, hay una característica que tiene Stadium,
que es su portabilidad, ¿no? Y me hizo recordar, mientras relatabas todo esto, me hizo recordar el teatro de Rossi. Fíjate, un teatro flotante que depende del contexto, la significación que podía tener, ¿no es cierto? Pero que era autónoma. Y yo creo que en tanto que objeto tiene un grado de autonomía muy alto. No estuvo determinado por el arsenal, sino que hubo una feliz coincidencia ahí, pero que puede estar en cualquier lado. Y el mensaje es muchísimo más potente en la medida que digamos, que se pueda ubicar en diversos contextos, y el argumento sigue teniendo validez, ¿no es cierto? Entonces la característica que tiene la portabilidad es esa, y otra característica también que la distingue el Palacio Pereira, que está destinado a ser destruido, en el sentido de que es efímera, ¿no? En cambio, el carácter de monumento que tiene el Palacio Pereira es de un grado de perpetuación, si se quiere, que precisamente, en tanto que es patrimonio, no la memoria, sino la edificación, está destinada a perdurar, ¿no es cierto? Entonces, que tiene destinos y sus escalas le dan una significación distinta, creo. Claro. ¿Mm? O sea, más Totalmente. allá de todas las intervenciones que tú de una manera, o sea, tú no haces ingeniería reversa exacta en el Palacio Pereira, sino que son lecturas de una preexistencia, algunas de las Exacto. cuales son indagadas científicamente y otras no son posibles de recuperar. Entonces hay una dimensión creativa y una dimensión de una interpretación un poco más libre acerca de cómo reconstruirlo. Entonces, pero de Exacto. todas maneras es una operación distinta a reconstrucción de una memoria acerca de la ubicación en las periferias de la ciudad, de todo lo que la dictadura se le ocurrió hacer acerca de esa limpieza étnica o de clases que operó durante toda la dictadura, ¿no es cierto? O sea que son operaciones, quizás una, de un relato de una reconstrucción de la memoria histórica y de una realidad actual, además, cuyo resultado, digamos que hoy día forman parte de nuestra realidad y inclusive la pandemia expuso dramáticamente, ¿no es cierto? Respecto de lo otro, que es un palacio que tu mismo abuelo decía, que ese estilo arquitectónico había que hacerlo desaparecer de la ciudad, ¿no? A mí me parece muy curioso eso. Y casi lo lograron, casi lo lograron. Quedó bastante, hubo mucho más, claro. Y que ahora de una manera casi religiosa se trata de recuperar, ¿no es cierto? Todo lo que fue Yungay o el barrio República, etcétera, ese crecimiento hacia el poniente, digamos, Claro. ¿cierto? Pero para mí lo más importante era la diferencia sustantiva entre la objetualidad de este Stadium y la fijación, la consolidación de un lugar determinado y específico respecto al Palacio Pereira. Eso es lo que los distingue más, aparte de la perpetuación de ciertas memorias, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, lo que es interesante, tú mencionabas ahora nave, y en relación al Pereira, es que independiente que sean temas muy distintos, y yo creo que Alejandra hicieron una presentación en algún minuto en que los pusieron en paralelo y hicieron una lectura de las dos operaciones, pero yo encuentro que hay algo interesante en estas dos maneras de entender y que tiene que ver con el trabajo nuestro, por supuesto, pero es una mirada mucho más amplia, y es que es cómo se aborda esto desde la evidencia, desde lo que queda, desde el remanente, en una actitud no museal, en una actitud no que no busca, digamos, congelar en el tiempo, sino que busca al revés, como adherir nuevas capas, una más,
que no sabemos ni siquiera si es la última. O sea, nadie sabe qué es lo que en un tiempo más va a pasar con Nave o con el Pereira. O sea, son en los últimos, no sé, 100 años, ambas han tenido múltiples usos, etcétera. Entonces, esta comprensión, digamos, del patrimonio como un espacio de acumulación, de sedimentación de distintos tiempos y de distintas... a mí me parece sumamente interesante, y me parece interesante en la medida en que esta sedimentación tiene una condición física, y esa condición física también habla de otras temáticas que forman parte del mundo del patrimonio y que no son solamente los aspectos históricos, simbólicos, etcétera, sino que tienen que ver, por ejemplo, con las tecnologías, con el tipo de materiales. En el caso del Pereira, digamos, decapado científico, toda esta investigación que nosotros tuvimos que hacer con estudios de campo muy intensos en las fases del proyecto, con análisis de laboratorio de cada una de las capas para poder identificar la materialidad, la dosificación, la época, el colorido, el pigmento, etcétera, etcétera, hace que en esta acumulación de capas se vayan acumulando también muchas maneras y muchos haceres y mucho conocimiento que está en muchos planos, porque obviamente el Palacio Pereira forma parte de la tradición del Beaux-Arts, es formado, digamos, al alero de los grandes capitanes del Beaux-Arts, la Brousse, etcétera, etcétera, y el Palacio representa, digamos, esos saberes, representa la tradición de la institución del siglo XIX, que se trae a Chile como una manera de alguna manera de representar la nueva república que se está consolidando y tomar una distancia hacia el mundo colonial, tomando los valores pero al mismo tiempo también, y que es muy interesante, está hecho en Chile con los recursos locales, y por lo tanto lo que debió haber sido de cal y mármol en realidad es yeso y cal bruñida que parece piedra pero no es, y etcétera, etcétera. Por eso Alan Chandler en algún minuto decía una frase que era muy bonita, que decía que con la ruina el palacio adquiere su condición local, definitivamente adquiere su condición local, porque lo que revela la ruina es justamente rompe, digamos, la posibilidad de hacer esta lectura simbólica sin hacerse cargo de que la realidad material está hablando de un contexto que es un contexto radicalmente distinto al lugar desde donde surge esta obra, que es París, Europa, la Ilustración, los valores neoclásicos, etcétera, etcétera. O sea, hay algo interesante en ese contrapunto entre esta condición material precaria y una condición composicional, por decirlo de alguna manera, que abraza los grandes valores occidentales del momento y los glorifica. Entonces, y al mismo tiempo es fachada continua, o sea que se alcanza a separar un poco, pero no tanto, y eso hace que sea una pieza interesante, y que la operación material sobre esa ruina sea una cosa interesante porque recupera también esa tradición y esa cosa local que tiene que ver con una precariedad también. No, seguro. Quizás muy brevemente, pero ya que Cecilia mencionó una vez, que esta operación que yo vi en el estadio de un edificio, dentro de un edificio, es mucho más cercano a Nave que lo que ocurre en Pereira, donde quizás lo que hacen Cecilia y su equipo es como añadir un fragmento más o moverse entre los vacíos, entre fragmentos, para darle una actualización a este pasado histórico anterior. Y en eso tiene como un nivel de complejidad que también lo refleja la imagen que tenemos de fondo, que es como cuando la planta realmente se pone a trabajar, en el sentido de lo difícil que es esa composición,
entre pedazos de tiempo, relatos distintos, a través de la arquitectura, ¿no es cierto? No es un edificio dentro de un edificio, sino que más bien un Claro. complejo acto de composición y de adyacencia y de tiempo. Además indican que hay ciento y tantos piezas que todavía no están. Es decir, la obra es inacabada. No, por supuesto, ahora lo que hay algo que es interesante también en la ruina o en el fragmento, o que es cómo habilita otras posibilidades, o sea, abre otras interpretaciones, abre otras posibilidades de moverse adentro. Y para nosotros fue ese un tema bastante relevante durante la discusión en la etapa de proyecto, o en la etapa de concurso más bien, era como la condición de ruina, esa condición de la máxima fragilidad, digamos, del edificio, un edificio que se sostiene por su pura solidez y racionalidad constructiva y proyectual, cómo esa condición podía de alguna manera conservarse. Y yo creo que lo más complejo era graduar ese momento, graduar esa con precisión cuál era ese punto, y que al mismo tiempo no terminara por crear lecturas equívocas sobre lo que el edificio del siglo XIX representaba. Entonces, había ahí un diálogo que era complejo, y que un diálogo además que se produce no tanto en términos teóricos, sino que en términos realmente materiales, o sea, el acabado de yeso, el bruñido, no sé qué, la falta de operarios capaces de reproducir exactamente la textura todas las tecnologías que se perdieron en estos 125 años y que por lo tanto nos hacían imposible llevar a término esa pregunta que tú hacías, hacia a dónde uno lleva el edificio en una restauración. ¿Cuál es el punto? La llevas a 1873 cuando se inaugura el edificio con los planos de Hainaut, y entonces eso quiere decir que tenemos que demoler el segundo piso porque el proyecto original no tenía segundo piso en la calle San Martín, porque tenemos que ser rigurosos con la obra original, o la tenemos que llevar al momento de... en fin, o sea, es una conversación, pero que es una conversación que lo interesante es que se da en el plano de la materia, se da en el plano de su composición, de su carne. Y a mí, por lo menos particularmente, es esa conversación la que más me seduce. Es como esa posibilidad que se produce en ese lugar de la obra. Y en ese sentido, la obra nueva, el hormigón, esta pieza que ocupa el lugar de la ausencia, porque lo que rellena es como en el caso de Piranesi, es como un edificio que hubiera rellenado los intersticios entre medio ya que está esta imagen aquí instalada frente a nosotros, es como si hubiera rellenado lo que está entre medio de los fragmentos. Y por lo tanto establece una cierta distancia y al mismo tiempo se aproxima hasta casi tocar el edificio, pero mantiene una identidad propia, o sea, forman parte de una unidad programática, funcional, su sistema de relaciones los articula, etcétera, pero no busca construir ni una continuidad histórica, ni simbólica, ni estilística, sino que el diálogo se produce en otro tipo de espacio que tiene que ver con aspectos físicos, tiene que ver con la luz, con el aire, tiene que ver con el peso de los elementos, tiene que ver con que se trabaja con líneas en vez de planos, tiene que ver con que se trabaja con elementos ligeros en vez de, en fin,
una serie de operaciones que tienen que ver con los sistemas materiales, que finalmente son los que construyen una determinada experiencia. Entonces, el punto, y ahí voy a volver a la imagen, el punto es que nosotros, en el fondo, al final, lo que estamos construyendo es una experiencia, y esa experiencia se verifica con la manera en que organizamos el material, con la manera en que ponemos la materia en el lugar. Y la manera de poner esa materia nuevamente linkea con aspectos simbólicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un circuito que es un circuito interesante para los arquitectos que estamos involucrados en obra y que nos tocó la suerte, como en este caso, de trabajar en temas de patrimonio. Sí, quizás solo también para cerrar con la imagen, que yo creo que hay un acto de restauración, por lo menos en las dos proyectos que hemos mostrado hoy día, el Palacio y Estadio, pero como que no hay una restauración como de la forma verdadera o original del Palacio, ni tampoco es la verdadera forma del estadio, ni del evento en el estadio, sino que igual que esta forma, que no es Noli, es Piranesi y tiene esa particularidad, es que no toma la evidencia como en esta forma de registro completo, científico, no es totalizante, diría yo, sino que usa estas ruinas y son puntos de entrada para conjeturas, la apertura de Cecilia de los corredores laterales para poder rescatar este centro, o el estadio que nos devuelve, estadio no es en la propia forma ni del edificio ni de la ciudad, sino que hay una conjetura sobre la forma del edificio, pero también sobre la forma de la ciudad. Y yo creo que hay algo ahí en las imágenes distintas que elegimos con Cecilia, que hay una que es más sobre la ciudad y otras más sobre la arquitectura también, creo. Tú estabas, Cecilia, montada en una paradoja muy interesante que era tratar de hacer muy auténtica la falsedad, ¿no? Porque el Palacio Pereira en las condiciones chilenas tenía que imitar el mármol y tenía que imitar ciertos materiales que eran, en su estadio original, eran de otro valor, ¿no? Entonces el trabajo era doble tuyo de reproducir lo más fielmente la falsedad, ¿no? Bueno, nosotros eludimos esa dificultad lo más que pudimos, en el sentido de que nuestra estrategia, digamos, no fue justamente, fue construir las mínimas continuidades posibles para lograr la integridad de los espacios, pero no necesariamente volver a construir esa representación simbólica de ideales europeos, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante no sé, yo le tengo cariño al Pereira en un cierto sentido, porque a pesar de esta cosa pretenciosa, de parecer mármol y es yeso, de parecer piedra y es cal, de parecer, en fin, todas estas cosas, a pesar de todo eso, es un edificio de una gran racionalidad espacial, de estructura espacial. Yo creo que había cuando uno mira la planta ya desprovista de todos sus ornamentos decorados y uno ya tiene la pura fábrica de ladrillo, con toda su crudeza, que es una oportunidad que te permite la ruina, o sea, la ruina nos abre la posibilidad de hacer una lectura del edificio desde esa perspectiva, porque si el edificio estuviera completamente revestido con sus estucos, con sus entelados, con sus cornisas, jamás habríamos tenido la percepción de esa masa constructiva, estructural, que sostiene 15 metros de altura, y que ha resistido terremotos de envergadura no vistas en ninguna parte, desde luego no en Europa, con toda la precariedad constructiva con la que se hizo. Y finalmente, a pesar de todo el abandono, a pesar de todo
incluso atentados que sufrió por parte de los últimos dueños que querían que se demoliera para construir un edificio de 20 pisos, y entre paréntesis, y a mí me gusta mucho decirlo siempre, que además hubo un proyecto de 20 pisos que se montaba adentro, que fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales con la firma de la entonces jefe de la DIVAM, o sea, para que entendamos también que había una evolución en nuestra comprensión como país del patrimonio. O sea, no es lo mismo hace muy pocos años de lo que hoy día estamos, había un avance muy grande, pero bueno, este edificio finalmente ha podido sobrevivir incluso a eso, ha podido sobrevivir incluso a una institucionalidad que estuvo dispuesta en algún minuto a que se demoliera y que se mantuviera exclusivamente la fachada como una representación simbólica de un cierto estilo, pero que no entendía como un valor patrimonial las estructuras espaciales, los sistemas constructivos, las tecnologías y los cómo se hacían las cosas. Entonces, el edificio va evolucionando, pero también nuestra cultura y nuestra capacidad de comprensión va evolucionando hacia maneras más complejas, o más, yo diría, como maneras de entender el tema del patrimonio en múltiples capas. O sea, nosotros esperamos que después de esta recuperación patrimonial nunca más una operación como la del mercurio pueda ser posible, digamos, en que se vacía, Claro. queda la cáscara, y esa comprensión de la fachada o de la condición urbana del edificio como única variable a conservar, que primó durante cuántos edificios tenemos que son cáscaras en la Alameda, uno de hotel metido adentro Seguro. de, en Sí, fin, sí. te fijas, Por hay eso la como ha relevancia habido. de tu intervención, sí, sí, seguro, Claro. seguro. Entonces Sí, nosotros sí. esperamos que eso realmente signifique un cambio. Yo creo que ahí ha habido, y eso hay que reconocer que hay en la institución del patrimonio en Chile hoy día, hay una comprensión muchísimo más compleja, muchísimo más rica, y que no es una cosa, que no es poco decir, porque eso ha implicado que hayan habido recursos para hacer una obra que en otros momentos jamás se habría podido ejecutar. O sea, el Estado ha estado disponible para invertir recursos en una recuperación arqueológica nunca antes hecha en Chile. Entonces, las cosas, yo creo que estamos, o sea, yo creo que hay un antes y un después en el tema de recuperación patrimonial, por lo menos a este nivel. Ahora, otra cosa es si el Estado se va a volver a meter en una aventura como esta, que yo creo que fue muy compleja en muchos aspectos, no solo presupuestario, también en temas como de administrativos, etcétera. Tiene unas complejidades muy grandes para el Estado una obra como esta. Sí, ahora como contrapunto, el proyecto de Alejandra, es decir, este Stadium, es un tema que también me parece que tiene una presencia, hasta diríamos una vigencia, el mensaje, el relato, la narrativa que planteó Alejandra, tiene una vigencia que se agudizó, que se puso, quizá encrespó en las condiciones actuales, ¿no? Porque eh, esa estrategia de erradicaciones es lo que actualmente constituye la periferia de la ciudad, ¿no? Y es el centro de los problemas sanitarios que ahora existen, porque el problema de la vivienda social tiene está acompañado inseparablemente de ciertos problemas de higiene, vitales, digamos, ¿no? Y esa erradicación no era solamente digamos, una expulsión del centro, que ya lo había empezado Vicuña Maquena, digamos, ¿no? Pero una expulsión hacia las periferias, sino que también significaba una altísima concentración, unas condiciones de vida realmente de hacinamiento, de insalubridad espantosas, y que hoy día están muy agudizadas, y por lo tanto esa estrategia que ha localizado
a las viviendas en la periferia, hoy día vivimos esas consecuencias, ¿no? Por lo tanto, el mensaje me parece que es tremendamente vigente hoy. Sí, yo creo que en eso hay algo que mencionó Cecilia, de cómo las imágenes también se vuelven como fuente o se instrumentalizan en los proyectos, tanto esta que vemos que Cecilia trabaja en sus atlas, que fue un referente para nosotros y una fuente casi que de inspiración permanente a una serie de imágenes a las que volvíamos frecuentemente. Hay algo de este archipiélago de islas desconectadas que sí refiere a esa condición, o sea, que estas islas de ciudad, de pura vivienda, sin la infraestructura adecuada y acompañada que deberían tener, que por supuesto desde el estallido venimos viendo las consecuencias con mucha fuerza, pero que la pandemia también lo hace muy visible. Pero hoy día yo creo que están todos los temas encima de la mesa, o sea, patrimonio también, ¿no es cierto? Había algo, todo el patrimonio que hemos visto ser usado como lienzo de estas manifestaciones, de esta insatisfacción. No solo, pero yo creo que lo paradójico que tenía el estadio era que mostraba un monumento, ¿no es cierto?, de aquellos que hoy día podríamos ver, ¿no es cierto?, afectados, pero mostrar esta otra realidad, que el 80% de la trama urbana de la ciudad compuesta por esta vivienda como islas, como comunas homogéneas, aisladas, que había como un componente más metafórico o de esta imagen de forma urbis. Pero lo interesante es que ese plano representa un momento celebratorio. Es un momento celebratorio en el que por única vez está todo eso construyendo una realidad integrada, homogénea, continua, interconectada, etc. Es una celebración de la ciudad privatizada, del lote individual, en uno de los monumentos públicos más importantes de Santiago de ese momento y todavía. Entonces es una celebración, pero de una ciudad que lista de ser digna de ser celebrada, ¿no es cierto? Entonces Sí, tiene esa paradoja. Ya. Miren, vamos a tratar de no cerrar, pero dejar abierta preguntas, comentarios de los asistentes, ¿les parece? Totalmente. Gonzalo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí. ¿Recogiste preguntas? No, ahora abrimos entonces el espacio para las preguntas. De antemano pedirle disculpas si no podemos leerlas todas, porque realmente llegan muchas y el tiempo escasea. Pero les dejamos abierto el espacio, vamos a seleccionar 2 o 3 preguntas. Y Álvaro Farrú dice que quiere preguntar a Cecilia. Y Álvaro, Sí. Álvaro Farrú tiene sector VIP, digamos, acá, por lo tanto vamos a ir con sus preguntas. Dice Álvaro, los edificios nacen a partir de un contexto urbano, social y cultural, más allá de la recuperación física y espacial de un monumento. ¿Cómo se recupera el lugar y el diálogo de ese hito fuera de su contexto original y dentro de una nueva realidad? Gracias, Álvaro. Bueno, es un poco la historia de la ciudad, de la evolución de la ciudad esa, o sea, el contexto de muchas de las piezas que todavía permanecen en Santiago, de piezas históricas, hace mucho tiempo que se perdió, hace mucho, mucho tiempo, y las piezas obviamente han sufrido un proceso de desplazamiento en ese sentido muy fuerte, algunas con mayor dramatismo, otras con menos dramatismo, y la pregunta tuya tiene que ver también con, hoy día, digamos, con una comprensión del patrimonio y hasta dónde llega la recuperación patrimonial. Durante, por ejemplo, el momento en que se discutía sobre el tema del Pereira, había una discusión muy grande hasta dónde tú proteges la ley de monumentos nacionales, hasta dónde proteges. Una vez que tú ya detectaste una pieza, la formalizaste, la categorizaste, etcétera, esa pieza hasta dónde llega.
Entonces, por ejemplo, Qué probablemente, No está enojado contigo porque no tiene. probablemente lo que debió haberse hecho era, y es algo que hoy día se está haciendo, era entender esa pieza como parte de un contexto. En este caso era la fachada continua, era la manzana bloque, era una altura o volumetría homogénea, era un cierto espesor de la fachada, de la cáscara, digamos, que se relaciona con el... En fin, son una serie de temas que superan por mucho la pieza histórica propiamente tal. Y obviamente todas esas cosas se perdieron mucho antes, probablemente de todas maneras mucho antes de la intervención que hicimos nosotros con Paula y Alberto, pero seguramente mucho antes incluso de que hubieran posibilidades de proteger ese contexto para que esta pieza no se leyera como una amalgama, digamos, metida en una dentadura que ya no es la propia. Y yo creo que uno dialoga con eso permanentemente, y yo pienso además que ese diálogo es un diálogo que tiene la arquitectura permanentemente cuando trabaja en la ciudad y en contextos urbanos donde se encuentran distintos tiempos y realidades que, como en Chile, no tienen continuidad. O sea, la continuidad se rompe cada cierto tiempo, inventamos que hay algo mejor en el universo y lo cambiamos todo. Entonces, es la realidad con la cual operamos. Yo sin embargo, creo que hoy día, en términos del patrimonio exclusivamente, hay una cierta voluntad de proteger ese contexto junto a la pieza histórica propiamente tal, y eso debiera a la larga hacer que estas piezas no quedaran tan sueltas, tan digamos, por su cuenta, digamos. Tomás tiene un comentario que hacer. Sí, recojo la pregunta de Tomás Villalón, que dice, bueno, preguntar sobre la idea de costura. En general se ha conversado sobre las piezas, una suerte de idea de archipiélago. Quizás una de las nociones de mayor valor es ver cómo entra una en la otra. No es tan obvio. En el Pereira aparece una serie de elementos que son costuras complejas. En el borde poniente, por ejemplo. ¿Cómo se aborda esa idea en el Pereira en paralelo en Stadium? Es una idea de cabida, de continente y contenido, ambas válidas. Y Tomás dice si podemos reflexionar frente a ambas. ¿Quieres partir yo, Cecilia? Para darte Dale. Bueno, Tomás es aquí el diseñador de la exhibición, así que viene muy de adentro el comentario. Sí, yo creo que, por supuesto que hay relaciones no forzadas entre los dos casos, pero que nos permitirían conversar, ¿no es cierto? Y sí, Stadium lo que confirma es como la posibilidad que a través de la arquitectura, de un edificio, de un dibujo, se puedan hablar de un contexto cultural como el que mencionaba ahí Álvaro Farrú. Cómo la arquitectura tiene esa capacidad, llamémosla indéxica, o de desentrañar, desenredar, desenvolver problemas, historias que van más allá de la estructura del edificio o de su problema material, sino que tuviese tanto el dibujo y los edificios, esa relación que plantea Tomás, ¿no es cierto?, entre el continente y el contenido. O sea, el estadio fue capaz de dar cuenta de un evento que involucró toda una ciudad por un día. Y esa es como para mí una confirmación de ese potencial de la arquitectura, de ponerla a trabajar en ese sentido. No siempre tiene que serlo, un poco también en relación al último comentario de Cecilia, que claro, en este archipiélago podrán ver piezas autónomas, pero volviendo a nuestro dibujo original, el plano de esa ciudad y de ese contexto gigante está hecho de puras plantas de primer piso de arquitecturas. Y eso es lo que para mí es relevante. Lo otro va a tener que comentarlo Cecilia, sobre la costura de estos fragmentos difíciles. Bueno, no sé, yo creo que
Probablemente hay muchas maneras de enfrentar esas costuras. En el caso específico del Pereira, nosotros no tratamos de construir eso. O sea, no buscamos que hubiera esa continuidad. Entendimos que nuestra operación ahí era una operación netamente contemporánea, y como operación contemporánea se tenía que hacer cargo, digamos, de los problemas que la preexistencia le planteaba. Pero en ningún minuto nosotros tratamos de generar esa. Yo diría que nosotros hicimos como una operación de yuxtaposición o de relleno, de rellenado. Es como si uno hubiera tenido un molde, claro, un molde y hay un vaciado, aunque no sea una superficie continua. Hay una trama que invade la totalidad del espacio resultante, el que quedaba, el que había quedado libre después de las sucesivas derrumbes y demoliciones. Una trama estructural contemporánea, de hormigón, de pilares de 25 por 25, pilares y vigas de 25 por 25, cuya modulación, sin embargo, venía de una relación del palacio, del ritmo de los vanos, del ritmo de vanos, llenos y vanos, que nos daba una medida muy precisa de 1,59 m. Y a partir de esa medida, que es una medida que nos la entrega, y en ese sentido quizás esa es la costura, por decirlo de alguna manera, en este caso, que tiene que ver con la medida, tiene que ver con la trama, etc. A partir de eso se rellena, simplemente se rellena, y en ese relleno lo único que se hace es reservar un vacío en el medio que restituya la tipología original y que además le dé una salida, o un lugar donde desemboca esta galería, esta pieza fundamental dentro del palacio, que es la galería vidriada. Y yo te diría que más allá que eso, la operación de la manera en que se encuentran estas dos piezas es una manera muy franca, muy abierta, muy técnica, muy resuelta, incluso a nivel de fundaciones y de todo, para que no haya ningún tipo de contacto, para que cada uno de estos edificios siga bailando por su cuenta, sin tocarse, sin golpearse, sin dañarse. Y al final tú lo que haces es generar una coexistencia posible entre dos tiempos, cuya funcionalidad es la que le da el soporte. Hoy día eso funciona como un solo edificio, las circulaciones son una circulación para todo el edificio, el anillo que mencionaba Alejandra es un solo anillo, o sea, hay un sistema de relaciones que amarra estas dos piezas y que desde el punto de vista funcional las hace operar como una nueva entidad, en la que hay dos piezas distintas, pero funcionan como una nueva entidad. Es clave también, Cecilia, ahí el programa, o sea, el nuevo programa, que sí lo abre a la ciudadanía, que sí abre esa calle interior que viene desde el espacio público hasta atrás, hasta el nuevo edificio, que también si el uso fuese otro o la invención programática fuese distinta, esa relación sería más difícil, pero no lo es. Dado el tipo... Bueno, ese es un tema importante, quizás tiene que ver con la pregunta que hizo Álvaro antes, un poco cómo se aborda el contexto urbano, social y cultural hoy día, que la discontinuidad, digamos, del contexto urbano, cultural, en el que hoy día este edificio se encuentra, que es totalmente... Y quizá la Alejandra pone un punto súper relevante que tiene que ver con los nuevos usos. Y ese nuevo uso, hay que pensar que todo el primer piso del palacio es un espacio público, abierto a la ciudadanía, totalmente de libre acceso, con programas, digamos, es como una extensión del espacio urbano.
Y eso yo creo que es una operación de recontextualización de esta pieza dentro de este contexto social, político, económico. Y es interesante porque esa es una voluntad desde el Estado, o sea, el Estado determina esa función de esta pieza, porque de alguna manera la operación no solamente recupera un cierto momento de historia de las élites, etcétera, etcétera, asociadas al auge del salitre y de la minería en el norte de Chile, sino que también abre esta realidad que fue una realidad absolutamente enclaustrada y accesible a grupos muy pequeños de la población de Chile, la abre a un público, la democratiza, la libera como posibilidad y como experiencia. Y ahí quizás esa es la respuesta más clara en relación a cómo se opera y cómo se recontextualiza esta pieza en la condición urbana en la que hoy día se encuentra. Gonzalo, ¿tienes otra pregunta ahí en cartera? Sí, tenemos 2 o 3 más. Vamos por orden de llegada más bien. Una de Rick Saldivia que dice, bueno, es directa para Cecilia, pero yo creo que las dos la pueden responder. Dice, ¿de qué manera ves la relación entre la temporalidad de la intervención contemporánea que realizas con tu equipo y la manera en que se posa sobre la preexistencia? ¿Vale decir la temporalidad de la intervención del Pereira es solo a nivel de discusión intelectual o también de manera material? Bueno, pienso que está un poco contestada la pregunta, ¿o no? Sí, creo que sí. Sí. Avísanos si es que quedó algo pendiente para no repetirnos. Yo veo las con los preguntas temas. y no creo que quede nada pendiente, sino una ampliación de ciertos criterios acerca de qué significa el patrimonio, etcétera. Pero yo creo que a lo largo de este diálogo ustedes fueron exponiendo el tema. Así que en ese sentido yo creo que están bastante respuestas a las preguntas, ¿no? Así que, y dada la hora, me parece que no quisiera usar tanto del tiempo de todo el mundo y especialmente de ustedes dos. Así que nos despedimos, ¿qué les parece? Sí, yo agradecer mucho la invitación. Disfruté mucho del formato, poder conversar con Cecilia ya que estamos todos distanciados. Sí. Y ojalá se repita. Tengamos otro Sí, momento de una manera así totalmente espontánea, nos vemos mañana. Bueno, muchísimas gracias. Oye, yo muchas gracias a todos los que están acá. Por ahí vi a Smilian, a la Carolina del piano, que tengo que mencionar otra cosa también, porque nosotros hicimos la obra, pero también estamos trabajando en la habilitación. Eso quiere decir que estamos tratando de construir los interiores, habilitarlos para los usos de oficina, para los usos públicos, y las personas que han trabajado con nosotros en eso es Carolina del piano con Alexandra Edwards, que han hecho un trabajo de recuperación de diseño nacional, de diseño desde los años 60, 70 a la fecha, incorporando la producción de diseñadores locales, inteligencia y materialidad local, y un trabajo súper valioso que esperamos poder ver cuando pase todo este drama sanitario y que podamos ingresar nuevamente al Palacio. Ojalá, bueno, bien. Y bueno, y Alejandra, esperamos tu próxima Bienal entonces, ¿ya? La de Emilio la próxima Bienal. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces y nos vamos a encontrar otra vez el miércoles que viene. Estoy esperando una confirmación, pero es probable que se dé la conversación con Mauricio Peso. Así que Patricio Mardones y Mauricio Peso. Pero de todas maneras queda por confirmar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes entonces y nos vemos el miércoles que viene. ¿Ya?
Yo, perdón, antes de terminar, en nombre de la Escuela de Arquitectura de la UDP, agradecerle a Cecilia y a Alejandra, por supuesto, por su tiempo. Me parece que es un espacio súper valioso y que, como dijo Alberto alguna vez, esperamos que se vuelva una costumbre. Agradecerle a la directora de la escuela, la Carolina del Campo, que anda por ahí, que la vemos por ahí también, a los profesores de la escuela y especialmente a todos los participantes que se interesan por los temas de arquitectura de los que nos gusta conversar. Y sugerirles que estén atentos a las redes. Vamos a confirmar lo que dijo Alberto recién, porque esto en el fondo va a tener continuidad. Así que muchas gracias a todos, gracias a las invitadas de nuevo y esperamos verlos pronto por aquí. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, adiós, chao a todos. Chao, Ale. Un gusto. Alberto. Chao, chao. Chao.